Perdonar no borra la herida, pero puede salvar tu alma. ¿Te atreverías a hacerlo? El poder del perdón. La herida que clama justicia. En el principio del relato, cuando el sol se alzaba sobre tierras marcadas por la traición, había un hombre cuyo corazón estaba herido como campo de batalla después de la guerra. Su nombre no era importante, porque en él habitaban muchos: el traicionado, el olvidado, el que fue herido por palabras y acciones que dejaron cicatrices invisibles. El recuerdo ardía como fuego. Cada injusticia se repetía en su mente como un eco interminable. El deseo de justicia crecía, y con él la tentación de devolver golpe por golpe. Pues así había aprendido el mundo: ojo por ojo, herida por herida. Pero en lo profundo de su alma, una voz suave, casi imperceptible, luchaba por hacerse escuchar. Recordaba las antiguas historias. Recordaba a José, vendido por sus propios hermanos, encadenado en tierra extranjera. Recordaba a David, perseguido injustamente por el rey que debía protegerlo. Recordaba a Jesús, colgado en la cruz, levantando su voz no para condenar, sino para decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquellas palabras no eran débiles, eran más poderosas que cualquier espada. Esa noche, mientras el viento recorría la tierra como susurro divino, el hombre comprendió algo aterrador. El perdón no era olvidar la herida, era decidir no vivir encadenado a ella. Pero perdonar tenía un precio, y su corazón aún no estaba listo para pagarlo. El conflicto estaba declarado. La batalla no sería contra otros hombres, sino contra su propio corazón. Y así, al caer la noche, una pregunta ardía en su alma como llama eterna. ¿Puede el perdón vencer donde la justicia humana fracasa? La batalla del corazón. La noche pasó, pero el peso no se fue. Al amanecer, el hombre despertó con el mismo nombre grabado en su mente: el nombre de aquel que lo había herido. Cada paso que daba parecía arrastrar cadenas invisibles. El rencor, silencioso, se había vuelto su compañero constante. Y entonces comprendió una verdad amarga. No era el ofensor quien lo mantenía prisionero, sino el odio que se negaba a soltar. Buscó refugio en las antiguas escrituras. Sus manos temblaban al abrirlas, como si supiera que allí encontraría una respuesta que no deseaba escuchar. Sus ojos se detuvieron en palabras que atravesaron su espíritu como espada de doble filo. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. El eco de ese mandato encendió la guerra interna. ¿Cómo perdonar lo imperdonable?, susurró. ¿Acaso Dios conoce la profundidad de esta herida? Entonces, como un relámpago que ilumina la noche, recordó otra historia. Pedro, arrodillado ante Jesús, preguntando cuántas veces debía perdonar. 7, pensó, suficiente. Pero la respuesta del maestro rompió toda medida humana. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. No era una cuenta, era un estilo de vida. El hombre cayó de rodillas. Comprendió que el perdón no nacía de la fuerza humana, sino de una decisión espiritual. Perdonar no excusaba el mal, pero sí liberaba el alma. Sin embargo, el recuerdo de la traición aún sangraba. La herida seguía abierta y el miedo surgía como sombra amenazante. Si perdono, ¿no volverán a herirme? En ese instante, una verdad eterna se abrió paso en su espíritu. Cristo había perdonado antes de ser sanado, había amado antes de ser comprendido, había vencido no resistiendo, sino entregándose. Pero el hombre aún no había pronunciado las palabras. El perdón estaba frente a él como una puerta abierta,
y cruzarla requería más valor que cualquier guerra. La decisión se acercaba, y con ella, el momento que definiría su destino. No dejes que la palabra de Dios se quede solo en tus oídos. Suscríbete a Ecos de la Biblia y acompáñanos en cada video lleno de inspiración, esperanza y reflexión. Sigue nuestro canal para no perderte ningún mensaje que toque tu corazón y transforme tu día. Tu momento de paz y fe te está esperando. Momento de la decisión. El silencio se volvió insoportable. El hombre permanecía de rodillas, como si el cielo mismo aguardara su respuesta. Cada latido de su corazón era un martillo golpeando la puerta de su alma. Entonces, ocurrió. El rostro de su ofensor apareció en su mente con una claridad dolorosa. No era una sombra difusa, sino un recuerdo vivo. La traición, las palabras que hirieron más que golpes, la mirada que nunca pidió perdón. La ira intentó levantarse una vez más. «No merece perdón», gritó la voz antigua, «que cargue con su culpa». Pero otra voz, más profunda, más eterna, respondió con autoridad silenciosa. «Tú tampoco lo merecías, y aún así fuiste perdonado». El hombre recordó la cruz. Recordó los clavos atravesando carne inocente. Recordó la sangre cayendo no como derrota, sino como pacto eterno. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. La verdad lo golpeó con fuerza. Vivía de una gracia que no había ganado. Respiraba por una misericordia que no había merecido. Sus labios temblaron. El orgullo luchaba por mantenerse firme, pero estaba perdiendo la batalla. Con voz quebrada, pronunció las palabras que habían sido una muralla durante años. «Decido perdonar». No fue un grito victorioso, fue un susurro frágil, pero en el reino espiritual, ese susurro resonó como trueno. Algo se rompió dentro de él. No el recuerdo, no la herida, sino las cadenas. El perdón no borró el pasado, pero cambió su poder. Las lágrimas corrieron libres, no de dolor, sino de alivio. Por primera vez, el peso comenzó a levantarse. El odio ya no gobernaba, el pasado ya no dictaba su presente. Y en ese instante, el hombre comprendió una verdad profunda. Perdonar no cambia al culpable, cambia al cautivo. Pero la historia aún no había terminado. Perdonar en secreto era una cosa, caminar en perdón, otra muy distinta. La prueba final se acercaba, porque pronto tendría que enfrentarse cara a cara con aquel que lo hirió. Y entonces se revelaría si el perdón era real o solo palabras en la oscuridad. El rostro de la prueba. El día llegó sin aviso. El hombre no lo buscó, pero el pasado salió a su encuentro. Entre la multitud vio aquel rostro, el mismo, los mismos ojos que una vez negaron la verdad, la misma presencia que había abierto la herida. El corazón le golpeó el pecho como tambor de guerra. Por un instante, el perdón pareció frágil, como llama expuesta al viento. El ofensor se acercó con paso inseguro. No traía excusas ni palabras grandiosas, solo silencio y una mirada cargada de culpa. El mundo pareció detenerse. En ese espacio sagrado, el hombre recordó otra historia antigua. José frente a sus hermanos, aquellos que lo vendieron como esclavo. Ellos temblaron esperando venganza, pero recibieron gracia. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. El pasado gritaba venganza, el cielo susurraba redención. El hombre respiró profundo, sintió la herida latir, pero ya no gobernaba. La gracia había hecho su obra en silencio. El ofensor habló al fin, con voz rota. «No tengo defensa, te fallé». No hubo acusación, no hubo reproche, solo una respuesta que desarmó toda oscuridad. «Fuiste culpable, pero eres perdonado». Esas palabras no justificaron el mal, pero sí rompieron su poder. El rostro del ofensor se quebró, lágrimas cayeron donde antes hubo orgullo. La misericordia había vencido. Y en ese momento, el hombre comprendió una verdad eterna.
El perdón no solo libera al que perdona, también ofrece una puerta al arrepentimiento. La paz descendió como rocío, no porque todo estuviera resuelto, sino porque el odio ya no tenía lugar. Sin embargo, el perdón traía ahora una nueva responsabilidad: vivir como alguien libre. Porque perdonar una vez es un acto de valentía, pero mantener el perdón es un camino diario, y ese camino aún no había terminado. El fruto de la gracia. Los días pasaron, y algo había cambiado. No en el mundo exterior, sino en lo profundo del alma del hombre. La herida aún existía, como cicatriz, pero ya no sangraba. Ahora era testimonio. El perdón comenzó a dar fruto, silencioso pero poderoso, como semilla enterrada en tierra fértil. Donde antes había amargura, brotó paz. Donde hubo desconfianza, comenzó a crecer compasión. El hombre descubrió que perdonar no era un evento, sino una decisión que debía renovarse cada día. Algunas mañanas, el recuerdo intentaba volver con fuerza. La mente revivía la escena, y el viejo enojo tocaba la puerta. Pero entonces, él elegía otra vez. Ya no vivo para el rencor. Ya no soy esclavo del pasado. Recordó las palabras del Maestro: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y comprendió algo más profundo aún. El perdón no solo sanaba relaciones, sanaba generaciones. Donde antes habría transmitido dolor, ahora sembraba gracia. Su forma de hablar cambió. Su mirada se volvió más humilde. Su corazón más parecido al de Cristo. Otros comenzaron a notarlo. ¿Cómo puedes seguir adelante después de lo que te hicieron?, preguntaban. Y él respondía sin orgullo, con verdad: porque yo también fui perdonado. Así, su historia se volvió mensaje, su herida, ministerio, su dolor, propósito. Pero aún faltaba una última revelación, la más importante. El perdón no solo sanaba relaciones, el perdón era un reflejo del perdón eterno que había recibido de Dios. Y al comprender esto, su corazón se preparó para la verdad final, esa que transforma no solo una vida, sino el destino del alma. La victoria que no hace ruido. El hombre comprendió, al final del camino, que la mayor victoria no fue haber resistido, sino haber soltado. No hubo trompetas ni aplausos, no cayó ningún enemigo al suelo, pero una prisión invisible se derrumbó para siempre. El perdón había hecho lo que la fuerza jamás pudo: liberó el alma. Al mirar atrás, entendió que Dios nunca desperdició su dolor. Cada lágrima había sido vista, cada injusticia registrada, y cada herida transformada por gracia. Recordó las palabras eternas que ahora ardían en su espíritu: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y también aquellas que sellaron su caminar. Perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces lo supo. El perdón no absuelve el pecado, pero sí entrega el juicio a Dios, que es justo y misericordioso. Libre del peso del rencor, el hombre caminó hacia un futuro nuevo, no perfecto, pero redimido. No sin cicatrices, pero sin cadenas. Su historia no terminó allí. Se convirtió en eco vivo del mensaje más poderoso del Evangelio: que nadie está demasiado herido para perdonar, ni demasiado culpable para ser alcanzado por la gracia. Porque en el reino de Dios, la cruz no fue el final, sino el comienzo del perdón eterno. Y así, donde el odio esperaba reinar, reinó el amor. Donde el dolor quiso quedarse, la misericordia tuvo la última palabra. Si te gusta este tipo de videos, en el nombre de nuestro Dios, te pedimos que te suscribas a Ecos de la Biblia, y así tu vida estará llena de muchas bendiciones y conocimientos. Además, es gratis. Nos vemos en la siguiente historia donde resuenan todavía los ecos de la Biblia.